líneas nada más de tu amplio currículum, ¿verdad? Lo La que tú doctora, quieras. sí, como no, la doctora García Ugarte es doctora en historia por la Universidad Iberoamericana. Pertenece al Instituto de Investigaciones Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Desde qué época? De hace muchos años que estás ahí. Hace como 35 años. Ah, bueno, perfecto, 38. ya ni se diga más, ¿verdad? Y está especializada en la historia del siglo XIX y XX. Yo le preguntaba, porque pues ni modo de dar la lista de de toda tu producción, que cuáles eran tus libros consentidos. Y me dijo que El poder político y religioso, que publicó en 2 volúmenes y está editado por la editorial Porrúa, la UNAM y el Indosec, ¿verdad? No es Indosoc. Idosoc, no es cualquier cosa publicar 2 volúmenes en torno al tema. Y luego me decía que también, aunque es obra colectiva, otro libro, Ilustración Católica, 1750-1821. Pero también, aunque no es el tema del siglo XIX ni de la Iglesia, tiene una reciente publicación de hace como 3 años que se publicó, que es la historia del ITAM. Tiempo Una y sola... memoria. ¿Cómo? Tiempo y memoria. Tiempo y memoria, exactamente. Es un libro precioso. También 2 volúmenes. No, 4. Ah, cuatro 4. volúmenes. Con Qué una edición barbaridad. preciosa. Pues sí. Y ya la van a subir a internet. Sí, y aunque es la historia del ITAM, de alguna manera refleja la historia de México, ¿no? A Claro. partir de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues yo me quedo con eso para no quitarte más tiempo. Ya tenemos 75 alumnos que nos están Wow. siguiendo. Tienes todo la hora completa y bueno, pues te escucharemos con muchísimo interés. Yo cierro también mi video para que no haya interferencias y te estamos escuchando, querida Marta Eugenia, gracias por estar con nosotros. A nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, del Museo Sumaya y de la Universidad Anáhuac, que somos los que coordinamos este amplio curso, que ya vamos por el segundo y que ya se va a concluir, pero empezaremos otro, yo creo que en octubre, para concluir este año con esa revisión de la historia de México. Pues adelante, Marta Eugenia, muchas gracias y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias por invitarme, Manuel. Es un placer estar en Carso, en este curso, y tener tantos alumnos, madre mía. Un montón de estudiantes, bueno, no son estudiantes, hay de todo, pero ¿Hay me de da mucho todo? gusto, hay de todo. Y me da Sí, ya. mucho gusto estar aquí. Espero que, que llene las expectativas. Claro que sí, Marta Eugenia, muchas gracias, ¿eh? Bueno, aquí estoy. Voy a hablar de las relaciones Estado-Iglesia. Le decía a Manuel que me había costado mucho pensar qué les iba a decir. Sobre todo hay algo muy importante, que ustedes han tenido expositores notables, especialistas en los temas que han tratado, vieron la época de Santana, vieron el personaje Santana, tuvieron una sesión sobre la República restaurada, sobre las leyes del Plan de Ayutla, sobre, bueno, en fin, tienen muchos elementos de historia que les fueron impartidos por la gente que es especialista en los temas. Entonces a mí me pidió Manuel que les hablara de las relaciones Iglesia-Estado durante la primera mitad del siglo XIX. Entonces de eso voy a tratar de hablar y bueno, hice un apunte, pero espero que sea entendible lo que diga. No soy moderna en el uso de la tecnología, entonces voy a exponer más que poner imágenes y demás, pero bueno, al final ustedes pueden hacer preguntas y, y yo con gusto las responderé. Por lo pronto vamos a empezar. Yo quisiera, es mucho hablar de las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XIX, aunque son muy parecidas al principio, hasta el Plan de Ayutla yo creo que cambian radicalmente, ya nunca más se vuelve a lo mismo, y luego ya durante el Porfiriato pues ya hay otra situación, ¿no? Y la Constitución del 57 que cambia, por primera vez cambia en la relación con la Iglesia. Pero bueno,
es mucho material, y yo puse algunas cosas, voy a hablar sobre algunas, no sobre todo, pero incluso les había hecho una lista de libros, no para la clase, sino en general sobre el siglo XIX, libros que a mí me gustan mucho, y se me olvidó mandarla, honestamente. Pero bueno, después se la mando a Ana Lilia para que se la dé, porque no son para la clase, sino en general conocimientos sobre el siglo XIX, que seguramente muchos de los ponentes que tuvieron le dieron. Voy a empezar con un tema que me gusta, que creo que es importante referirlo, la situación de la iglesia en el periodo novohispano, del siglo XVI al XXI, ¿no? Son muchos siglos, pero además es parte de la monarquía española, ¿no? De la corona española. Y entonces había, eh, bueno, este año, de 1521 a 1800, a 2021, están celebrando el gran acontecimiento, grandes acontecimientos, ¿no? Me acuerdo que hubo una gran discusión sobre la conquista y se decía que era el encuentro de dos culturas. Bueno, de ese encuentro y luego de la independencia de México, son acontecimientos que se están festejando en la actualidad, ¿no? Hoy vamos a encontrar un montón de artículos que hablen de la independencia y que hablen de la época actual, ¿no? Que comparen. Pero me parece que en el periodo novohispano yo resaltaría la conquista espiritual, lo que hicieron los primeros 12 frailes franciscanos y después los que continuaron llegando, los dominicos, los agustinos, los carmelitas y por último los jesuitas, que aunque se dedicaron a la educación, también daban misiones y siempre llevaban la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si había una congregación guadalupana y quisieron todo por difundir el culto a la Virgen de Guadalupe, fueron los jesuitas. Pero bueno, y de ese periodo, del periodo que es muy largo y que tiene miles de cosas de que se pueden abordar, yo quisiera distinguir la devoción precisamente a la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en un aspecto importante de la identidad del criollo, el europeo nacido en América, aunque el criollismo no es solamente el lugar de origen, sino también era un aspecto cultural, ¿no? Y la segunda cosa que quiero destacar es la espiritualidad católica de la población. Pienso que las devociones católicas, y Manuel tuvo un conferencista de los miércoles que habló sobre esto, así como, bueno, había un gran control social, político y económico por parte de la iglesia, pero estas situaciones de la posición de poder de la iglesia y la espiritualidad católica fundamentaron las políticas liberales del siglo XIX, que menos mal que se elaboraron, porque cambiaron al país. Y en el periodo hispano, algo que impactó muchísimo fueron las pestes, porque se habla mucho de que no hubo conquista, de que finalmente, bueno, él era un gran actor político, Hernán Cortés, en fin, pero las pestes que hubo, las epidemias que diezmaron a la población. En el siglo XVI hubo 7 epidemias, desde 1543, 44, 63, 64. En 1576 murieron 2 millones de indígenas. En el 91 arrasó en la Mixteca oaxaqueña, ¿no? En 1592, bueno, además de Oaxaca y otros lugares de la Mixteca. Y en 1597, en el siglo XVII fue en 1616, en 1642, y hubo la gran inundación de México también, y en el siglo XVIII hubo varias, pero la que tuvo un gran impacto fue la que empezó en 1737, finales de agosto de 1936, en un obraje del pueblo de Tacuba, que fue el terrible Matlazahuac, que ahora los historiadores, especialistas en esto, de las enfermedades y epidemias, dicen que se trató de una epidemia de tifo. O sea, que se padecía desde antes, pero la del 1736 fue verdaderamente terrible, ¿no? Y empezó en un obraje y se extendió a la Ciudad de México y luego después a los lugares del interior, ¿no?
y hubo muchísimas muertes, no sabían cómo tratar el problema. Pero quiero destacar que ante la falta de éxito de los tratamientos de la época, que pues eran limitados realmente, aunque ya empezaban a despuntarse, la población se fijó sus ojos en lo milagroso, también en las anteriores, pero en la de 1737, porque es la más cercana a lo que yo quiero contar, se multiplicaron las procesiones, las rogativas, las plegarias, los triduos, los novenarios. Prácticamente la gente se pasaba rezando a las distintas imágenes religiosas para que salvaran a la población de la epidemia. En ese contexto de súplica a lo sagrado, se trae a la Virgen de los Remedios, que está aquí muy cerquita, de hecho muy cerquita de la sede de Acatlán del UNAM. La Virgen de los Remedios fue trasladada del santuario a la capital, que es la Virgen de los Españoles. También se trajo a San Diego, San Antonio, San Inés, la Virgen de los Dolores, la del Rosario, la de la Bala, que curiosamente yo no sabía cuál era la de la Bala, y mis estudiantes de Acatlán de la licenciatura en Historia sabía dónde estaba. Pero bueno, el Santo Cristo de la Renovación y el del Cardonal, que ya en 1697 había aplacado otra pestilencia. Y también, por supuesto, la gran defensa de México, la Virgen de Guadalupe. Nada había resultado, ¿no? Y según Francisco Javier Alegre, uno de los jesuitas expulsos en 1767, que escribió una obra muy bonita, La historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, él dice que nada había dado resultado hasta que se pidió a la Virgen de Guadalupe, y concretamente cuando se la nombra patrona de la Nueva España. Le tocó al virrey y al mismo tiempo a arzobispo de México, entonces los dos poderes a veces estaban unidos, a don Juan Antonio de Bizarrón y Egarrieta, y a él le tocó la epidemia. Y entonces él fue el que pidió que para implorar la ayuda de la Virgen de Guadalupe se hiciera un novenario en su santuario. El novenario se inició en enero de 1737. La epidemia se empezó a expandir en agosto, para octubre del 36 ya estaba en la Ciudad de México. Pero los integrantes criollos del Cabildo Civil y el Eclesiástico, el Cabildo Civil el municipio y el eclesiástico los canónigos, ellos comenzaron a manejar la idea de que la Virgen de Guadalupe, el escudo de batalla, tenía que ser nombrada patrona de la capital del virreinato. Después lo van a extender y van a decir patrona de todo el virreinato. Según Francisco Javier Alegre, el ángel exterminador de la epidemia tan solo esperaba esa resolución para doblar sus armas y que se acabara la epidemia. La epidemia cesó hasta septiembre de 37 y en algunas partes hasta mediados de 1738, pero la gente estaba convencida que había sido la Virgen de Guadalupe la que había detenido la epidemia, ¿no? De hecho, el edicto del 7 de enero de 1746 proclamó a la imagen de la Virgen de Guadalupe como patrona de todo el reino de Nueva España. El entusiasmo de la población criolla, sobre todo porque los criollos tuvieron un momento, un signo de identidad en la Virgen de Guadalupe. Habían mandado varias propuestas a la Santa Sede para tener santos y vírgenes, en fin, ¿no? Pero santos y santas, y ninguno había pasado, excepto San Felipe de Jesús, que era mártir, ¿no? Entonces ellos se aferran a la Virgen de Guadalupe y ellos fueron los que impulsaron el nombramiento, ¿no? Entonces estaban felices cuando el Papa Benedicto XIV en 1754 proclama a la Virgen del Tepeyac como patrona, ¿no? Y otorgó el derecho a su celebración, a su misa, el 12 de diciembre, la misa y el oficio, ¿no? Entonces, desde el siglo XVI, la devoción a la Virgen de Guadalupe se había extendido y profundizado no solo en la comunidad indígena, como era al principio, sino entre la población criolla y española. Como decía un Francisco Javier Carranza en 1748, este sermón
proclamaba la Virgen que protegería la fe católica y tanto el rey como el papa se podían venir a México porque aquí iba a haber una nueva monarquía católica universal bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. A mí esas cosas me encantan, ¿no? Pero bueno, entonces los liberales de principios del siglo XIX y de mediados del siglo XIX, pero sobre todo los primeros liberales, se van a enfrentar a las devociones espirituales de la población. ¿Ustedes saben lo que es una población que trae a las vírgenes, a la Virgen de los Remedios, sacan a los santos de todos los conventos que había entonces, a los de la catedral, a todos todos en procesión rezando públicamente, pidiéndoles a los santos y a las santas, a las vírgenes y a los cristos, la curación de la enfermedad? Y ellos, los liberales, se van a enfrentar a esa espiritualidad de la población y van a pugnar por la secularización del Estado, de la sociedad y de las conciencias. En realidad se hizo una labor extraordinaria. Esto es lo que define, bueno, para mí es una de las grandes definiciones del siglo XIX, los proyectos liberales. Por supuesto, todos estos proyectos de reforma tuvieron una fuerte oposición de la jerarquía católica y de algunos laicos notables, como eran laicos notables católicos los que estaban proponiendo la secularización del Estado, de la sociedad y de las conciencias. De hecho, esta disputa es el contenido de las relaciones Estado-Iglesia de 1800, yo creo que desde el 24, pero para ser más precisa, de 1833 a 1874. O sea, cuando se elevan a rango constitucional las leyes de reforma, que para mí ahí termina el proceso, ¿no? Hoy enfrentamos una terrible epidemia, el COVID. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido traer a la Virgen de los Remedios. Es más, la basílica estuvo cerrada unos días para evitar la conglomeración de gente. Y nadie está haciendo rogativas públicas a la Virgen de Guadalupe, ni siquiera a los clérigos. Sí, cuando celebran misa le piden a la Virgen, ahí el cardenal Aguiar le encanta celebrar la misa en la basílica, los domingos la pasan creo que por televisión, y ellos piden ahí, pero no como se hacía en el siglo XIX, ¿no? O sea, esto es un efecto de las políticas liberales. A nadie se le ocurre, yo soy católica, y no sé si ustedes sean católicos también, hay de todo, pero que es una de las características, la pluralidad religiosa es un hecho en la actualidad. En el siglo XIX, hasta la Constitución de Ayutla, que no lo menciona, la Constitución del 57, hasta entonces, todas las constituciones de México, la federal del 24, las dos centralistas, las actas de reforma, todas decían que la única religión que tenía México era la religión católica apostólica romana, que como se establece en el 24, ¿no? Por eso digo, era importante contarles la experiencia del siglo XVIII, cuando el terrible Matlazahuac, para decir, bueno, hoy tenemos una epidemia tan terrible o más que la del Matlazahuac, porque era un tifo enzimático o un tifo, y el COVID no se sabía qué era, ¿no? Poquito a poco, conforme fueron pasando los distintos padecimientos, además hay distintas cepas, qué sé yo, pero a nadie se le ha ocurrido decir, traigamos a la Virgen de los Remedios, saquemos en procesión a la Virgen de Guadalupe para que acabe la pandemia. Nadie, ni los religiosos. O sea, la secularización de la sociedad mexicana es radical, ¿no? Pero bueno, y esto se lo debemos a los liberales. Antes de entrar en la materia, me gustaría hablar de dos conceptos que son fundamentales para entender la relación entre la Iglesia y el Estado. Uno es secularización. ¿Qué es la secularización? Y lo otro es el liberalismo. ¿Qué es la secularización? Con la palabra secularización se aplica, bueno, es un concepto que está insertado dentro de la Iglesia, y se aplica en varias situaciones, se explica en varias situaciones. Una de ellas son los frailes secularizados. Cuando los frailes, los que pertenecen al clero regular, como se llamaba y se sigue llamando, que pertenecen a una congregación religiosa o una orden monástica,
ellos eran religiosos. Cuando uno de ellos pedía la dispensa de sus votos, que se tenía que pedir a Roma, y lo autorizaban a salirse del convento, se decía que eran secularizados. Habían perdido su carácter religioso y habían sido secularizados, pertenecían al mundo de lo temporal. La iglesia tiene dos tipos de clero, el clero religioso y el clero secular. El clero religioso es el que pertenece a las congregaciones religiosas y el clero secular es el que está bajo las órdenes de un obispo en una diócesis. A finales del siglo XVIII, empieza desde el siglo XVI, pero tiene un gran impulso en el siglo XVIII, se da el proceso de secularización de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que las doctrinas, que no se llamaban parroquias, eran las doctrinas, los conventos daban la doctrina en áreas de su convento, ¿verdad? Y estas eran las que transmitían la fe católica en el periodo novohispano, eran las doctrinas. Quitarle las doctrinas a los frailes para pasárselos al clero secular, que empieza desde finales del XVI, pero tenemos de todo el siglo XVII y de parte del XVIII, se dice que se seculariza la iglesia en México, ¿no? Las doctrinas pasaron al clero secular, que van a constituir las parroquias, ¿no? O sea, las doctrinas serían secularizadas. El proceso, por supuesto, este proceso de secularización de la iglesia, pasar las doctrinas de los religiosos a las parroquias del clero secular, pues en medio de un gran conflicto, no solamente entre los frailes y los obispos y los sacerdotes que iban como párrocos, sino también entre las poblaciones, ¿no? Pero bueno, pero eso, como ven, son distintos procesos, pero todo lo que es la palabra secularización lo que implica es el poder de lo temporal sobre lo espiritual, ¿no? Eh, en el siglo XIX, desde el periodo novohispano, pero en el siglo XIX, la iglesia ocupaba los espacios públicos que deberían de corresponder al Estado. La educación, la beneficencia, los registros de población, los cementerios, entre otros. Todavía en el siglo XX, cuando los niños se inscribían en las escuelas, les pedían su fe de bautizo, no su acta de nacimiento. Ya cada vez ya ahora ya nadie pide la fe de bautizo, ¿verdad? Es el acta de nacimiento y ahora el CURP, ¿no? Pero la iglesia era la que registraba los nacimientos, los muertos, los matrimonios, el registro público de la nación lo tenía la iglesia. Si uno quiere estudiar los movimientos de población hasta la creación del registro público, tiene que ir a las parroquias, a los archivos parroquiales, ahí están. Entonces, que son muy interesantes, por cierto, muy complicados a veces de entender, pero muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, sí tenían todo, tenían el control de todo, de la educación, de la cultura, de los valores, lo político, lo económico. La iglesia era poderosísima todavía en el siglo XIX, ¿no? Y la iglesia se autoafirmaba como la base de la identidad mexicana y se definía como una sociedad perfecta, autónoma y soberana frente al Estado, que es la definición muy anterior, o bueno, de Concilio de Trento hasta Vaticano II casi, ¿no? Vaticano II es en el siglo XX, en 1965. Algunos gestores de la independencia pensaban que si la iglesia conservaba todos sus bienes, privilegios, su inmunidad y su soberanía, el Estado mexicano, que apenas surgiría en 1821, nunca consolidaría su autonomía soberana. Era una situación que tenía que afrontarse a través de una reforma eclesiástica que afectaría la vida de todos. Honestamente, no se pensaba, no se expresaba así. Ahora yo lo veo, digo, pues sí, era una reforma eclesiástica, o sea, reforma de la iglesia, pero al mismo tiempo era un fortalecimiento del Estado. Entre los asuntos en discusión, que empiezan a finales del 18 y continúan a todo el 19 hasta Porfirio Díaz, bueno, yo diría que hasta el plan de Ayutla, hasta los reformadores del plan de Ayutla, o
hasta los decretos expedidos por Juárez en Veracruz en 59, durante lo que se llama la República Restaurada, porque así lo dijeron ellos. Bueno, en 59 es la Guerra de Reforma todavía. A partir del 60 es la República Restaurada, pero los temas que estaban en disputa eran la tolerancia religiosa, todavía sigue, pero menos. De hecho, todavía hay pueblos de la montaña de Guerrero, por ejemplo, y de Querétaro, pero sobre todo de Guerrero, hay pobladores que se van a Estados Unidos y regresan convertidos a otras religiones y los expulsan de sus comunidades. En pleno siglo XXI, yo creo que pasaba en el siglo XX, pero yo creo que en muchas comunidades siguen, ¿no? Y muchos que son expulsados fundan nuevos poblados y adquieren nombres de Estados Unidos, ¿no? De donde ellos cambiaron su fe, ¿no? Y entonces la disciplina eclesiástica, el manejo de las rentas, venta de los bienes eclesiásticos, la necesidad de erradicar la religión de la enseñanza, este principio que se disputa por Valentín Gómez Farías, se continúa durante todo el siglo XIX y es hasta la Constitución de 1917 que se dice que la educación de México, la enseñanza va a ser laica. No se había usado el término laico hasta entonces. No se utiliza para definir a la política del Estado ni la libertad religiosa como laica, no. Se utiliza el concepto laico para definir la educación. Será laica, no tendrá ningún elemento de religiosidad. Algunos de estos contenidos se incluyeron en la reforma de Valentín Gómez Farías, pero sin duda en las reformas propuestas por el Plan de Ayala, por las reformas propuestas por el Plan de Ayala, y sin duda durante la época de Maximiliano de Habsburgo, que va a repetir todas las leyes liberales de mediados de siglo, ¿no? Es importante señalar que los liberales, que son los autores de estas reformas, no estaban en contra de la Iglesia. Estaban en contra del predominio del clero, de sus abusos y de su empeño en conservar sus privilegios y control social y económico y político. O sea, era un poder absoluto, no solamente sobre la sociedad y sus instancias, sobre todo el dominio de las conciencias individuales. Nosotros que vivimos en el siglo XXI no hemos experimentado ese control eclesiástico. Quizás algunas religiones contemporáneas como que tienen cierta tendencia a reforzar, pero la Iglesia Católica ya definitivamente ya está en otro ámbito. Además, fue atacada directamente contra esto, ¿no? Y tuvieron éxito los liberales, construyeron un Estado secular y una sociedad y un individuo secularizado. En una sociedad secularizada, las reglas morales y canónicas de la religión ya no se aplican, ya no tienen predominio social, sus valores ya no rigen la sociedad. Para construir un Estado fuerte, había que secularizar la sociedad y los individuos, o sea, la sociedad y la conciencia de los individuos, y restarle, por tanto, poder a la Iglesia. Hoy no nos cuestionamos sobre eso. Somos una sociedad secularizada y lo expresamos en distintos elementos. Antes, para empezar una reunión, para empezar este curso, hubiéramos rezado alguna oración. ¿A quién se le ocurrió? A mí no se me ocurrió, por supuesto. A nadie se nos ocurrió. Pero antes se hacía eso, ¿no? Todo se ponía en las manos de Dios. O sea, era una sociedad que estaba dominada por el valor religioso. Con la secularización eso se pierde absolutamente, ¿no? El proceso de secularización no fue fácil. Fue motivo de guerras y tomó más de un siglo, bueno, el siglo XIX, para llevarse a cabo. Ya cuando llega Porfirio Díaz en el 78 también fue muy listo. No atacó nada de la Iglesia, al contrario. Bueno, está el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Él regresa después de su exilio del 67, autoexilio del 67, porque tiene miedo a los liberales y sabe que Maximiliano ya va a caer, ¿no? Y Maximiliano le manda a decir, no se vaya porque va a ser la evidencia de que mi régimen está en quiebre. Ya estaba en quiebre. Pocos días después Maximiliano se fue a Querétaro.
Y el obispo Labastida salió con las últimas fuerzas, el arzobispo Labastida salió con las últimas fuerzas, con el general Bazaine, de francesas, las últimas que se fueron de México. Ahí iba el arzobispo Labastida. Y Maximiliano, que era el que le había propuesto para que fuera arzobispo, le dijo, le quito el arzobispado. Entonces Labastida le dijo, me lo puede quitar, pero tengo que responder al llamado del Papa Pío IX, que había convocado al Concilio Vaticano, que ahora le llamamos primero porque sucedió el segundo en el siglo XX. Y entonces, pero en realidad se iba porque sabía que Maximiliano ya estaba perdido y tenía miedo de lo que le podían hacer los liberales, ¿no? Finalmente, estoy convencida de que los procesos de relaciones de la Iglesia y el Estado en el siglo XIX tienen como trasfondo la secularización del Estado y de las conciencias de los individuos. Las libertades que ahora disfrutamos y que no son tan cotidianas, se las debemos a los proyectos de los liberales que pagaron con su sangre esas reformas. Y la otra variable que es importantísima para las relaciones iglesia-estado es el liberalismo. ¿Sí me estoy explicando? ¿O voy muy rápido? Alguno que me diga. Vas perfectamente bien y llevas muy de la mano el proceso histórico y sobre todo el resultado que somos de esas grandes reformas, porque si no, ahorita estaríamos pecando por no haber rezado al No, principio de la clase. definitivamente estaríamos en la Basílica de Guadalupe, en el santuario, pidiéndole a la Virgen su intervención. Qué bueno, que yo confío mucho en la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, el segundo concepto importantísimo de entender es el liberalismo. Los diferentes grupos involucrados en los acontecimientos de 1810, que son muchos, ¿eh? No solamente son Hidalgo y Morelos, los dos curas, digamos, insignia, ¿no? Los grandes héroes de la independencia, pero había muchos frailes, muchos párrocos, muchos civiles, muchos indígenas, muchos campesinos, en fin, ¿no? Ellos se disputaban, todos decían que llevaban a cabo, que ahora ya no se dice, una guerra justa y santa. Pero estas gentes que participaron en 1810 expresaron una adopción temprana del liberalismo como filosofía política, que se había ido articulando a partir de la expansión de las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa y la revolución sociopolítica que implicaron las reformas borbónicas llevadas a cabo a finales del siglo XVIII. La participación de varios americanos en las Cortes de Cádiz, o bueno, americanos, digamos, novohispanos, en las Cortes de Cádiz, a partir de la convocatoria de las Cortes, no solo favoreció el contacto con el liberalismo español, sino también que fortaleció el pensamiento liberal novohispano que se había venido formando desde finales del siglo XVIII. Las políticas de las reformas borbónicas afectaron mucho a la Iglesia, afectaron su inmunidad y además su poderío económico, y entonces había mucho resentimiento con la corona española a finales del siglo XVIII. Entonces de ahí empieza la filosofía política del liberalismo. Es factible pensar que de los 20 diputados que estaban, no hispanos, que estaban en las Cortes de Estado, 14 eran eclesiásticos, que muchos de ellos todavía resentían las políticas de las reformas borbónicas que habían afectado la inmunidad y la jurisdicción eclesiástica en la Nueva España. Eso fue el primer golpe certero, fue de la corona española, pero todavía lo resentían cuando fueron a las Cortes de Cádiz, ¿no? Y la mayor parte de la diputación novohispana era favorable a la República, la gran imagen se tenía enfrente, ¿verdad? Por decirlo así, la gran frontera que compartimos con ellos, con Estados Unidos. Y también había también, por supuesto, algunos que todavía estaban a favor de la monarquía absoluta. Y fue una diputación, los 14 novohispanos que fueron a las Cortes, muy pronto fueron identificados como liberales, decía Fray Servando Teresa de Mier en su Historia de la Nueva España, por su amor
tan firme a la libertad, a los derechos individuales, al predominio de la representación popular sobre los derechos reales. O sea, el liberalismo lo primero que enfrenta es el abuso del poder monárquico, del poder absoluto de los monarcas, y por eso van a definirse por la república, que es la democracia, ¿no? Quizás si estas políticas de la corona española de finales del siglo XVIII tuvieron una gran influencia en la definición de una política nueva de corte liberal, ¿no? Que cuestionaba el orden establecido, y esto lo muestra con las cartas que mandaba a la corona española el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo. Tan son liberales las exposiciones del obispo Abad y Queipo, obispo electo, porque nunca fue confirmado en su puesto, porque son electos, pero no tienen jurisdicción hasta que son nombrados, ¿no? Son electos, pero son obispos electos, pero no son nombrados. Hay varios casos de obispos electos en el siglo XIX que nunca llegaron a tomar posesión. Uno de ellos fue Manuel Abad y Queipo. Y él era gran amigo de Miguel Hidalgo. Y eran ilustrados, ¿no? Esta ilustración, no como se dice ilustrado, deformado, preparado, capacitado, sino la filosofía de la ilustración, que es la puerta del liberalismo, ¿no? Y Manuel Abad y Queipo tiene unas cartas maravillosas, muy liberales, y tan es liberal que José María Luis Mora, en uno de sus libros que publica afuera en el extranjero, él pone, lo primero que pone son las exposiciones del obispo Abad y Queipo. O sea, el liberal por excelencia de principios del siglo XIX, José María Luis Mora, reconoce el liberalismo de Abad y Queipo, ¿no? Y el otro, se puede ver cómo cambia el pensamiento en Morelos, por una parte, y luego por la otra, el obispo de Oaxaca, que es Antonio Vergós y Jordán. Son dos representantes clarísimos de la época, es 1812. Vergós y Jordán pasó despotricando contra los independentistas y armó a sus párrocos para impedir que los independentistas llegaran a Oaxaca, y en 1812 Morelos está en las puertas de Oaxaca, pero ya el obispo se había ido a México. En realidad tardó en irse porque había sido electo arzobispo de México. Es otro de los casos que se va a quedar como arzobispo electo y va a ser finalmente designado por Fernando VII, José Fonte, ¿no? Y Vergós y Jordán se queda como arzobispo electo, ¿no? Sale de Oaxaca, pero porque le tiene miedo a Morelos. Y Morelos lo ataca, Morelos era un teólogo moral. Entonces le manda unas cartas a Vergós y Jordán que son maravillosas, ¿no? En donde le cuestiona la actitud que ha tenido, la falta de caridad, ¿no? Y además con una gran altura moral. Pues no en balde era un gran moralista Morelos, ¿no? Y ellos son representantes de las posturas que se definen a principios del siglo XIX. Morelos llega a Oaxaca en 1812 y Vergós llega a la Ciudad de México en 1812, huyendo de Oaxaca porque va a estar Morelos, y es la primera ciudad que es gobernada por los independentistas de Oaxaca. Pero ahora algo importante, en 1815, han pasado 3 años apenas de que sale Vergós y Oaxaca, ya se habla de los insurgentes como malvados traidores que repetían las teorías que estaban en boga en otros países. Así lo dice José Mariano Beristain, un canónigo de la catedral, en un sermón del Domingo de Ramos de 1815. Y él dice que estaban imbuidos por ideas extranjeras, ¿no? Sobre todo francesas, ¿no? Y desde 1815 al menos, los independentistas son identificados o los líderes insurgentes son identificados por repetir las ideas de libertad, felicidad, gloria, independencia que habían recibido de las doctrinas filosóficas que predominaban en Francia.
El desorden que acompañaba a los insurgentes era una manifestación del error y la herejía que son ellos, ¿no? Y que esos mismos errores y esas mismas herejías se habían producido en Francia. De esa afirmación de que eran herejes, de que eran malvados, que eran traidores, se pasó casi automáticamente a definirlos como liberales, ¿no? Era una manera de condenar a los independentistas y ahora a los insurgentes por su pensamiento liberal. Entonces es un hecho que el liberalismo como filosofía política fue tomando forma a fines del siglo XVIII, se fortalece durante la guerra de independencia. Los primeros liberales se oponían al sistema monárquico y optaban por el régimen republicano. El régimen republicano tenía forma democrática de poder. La monarquía se distinguía en esa época por el absolutismo, ¿no? Y entonces los liberales deciden la fuerza del Estado y buscaron reducir la influencia de la Iglesia Católica tanto en la sociedad como en las conciencias individuales. Es decir, el liberalismo y la secularización se entrecusan en el proceso histórico para darnos esas reformas tan maravillosas que hicieron. Por eso el liberalismo es el único que podía hacer una reforma del calado que tiene en México, tanto la de Gómez Farías del 33 como las reformas del Plan de Ayutla y los decretos de Benito Juárez en Veracruz en 1859. Y no podíamos tener esa reforma si no tuviéramos tenido la filosofía liberal o que ya hubiera tomado forma la filosofía liberal desde finales del siglo XVIII. Esto es importantísimo tenerlo claro. Secularización y liberalismo son los dos elementos que van a prefigurar la política de la reforma eclesiástica que se va a realizar en el siglo XIX. Ustedes ya recibieron una clase, o dos o tres, no sé, sobre la independencia, ¿no? Sobre el acta de independencia, el plan de Iguala, los tratados de Córdoba. Así que no lo voy a mencionar, tan solo lo del Congreso que se convoca o se reúne por primera vez el 24 de febrero de 1822 para producir la primera constitución, bueno, la segunda, porque la primera es la de Apatzingán, la segunda, la de 1824, que establece una república federal, ¿no? Este va a ser el Congreso que lo va a establecer. Y hay algo muy, muy importante de este Congreso, porque cuando, bueno, Iturbide, fíjese que es bien interesante, México es sumamente criticado por las repúblicas de América del Sur por haber puesto un monarca, por haber puesto Iturbide como monarca. Decían, ¿cómo es posible México tenga una monarquía? Y escriben tratados contra el sistema monárquico y decían que México tenía que adoptar el sistema centralista que tenía Colombia. No, México no sigue el sistema centralista de Colombia, sigue el ejemplo de la República de Estados Unidos, ¿no? La República Federal. Pero es interesante y estaban convencidos de que la monarquía era la que, pues 300 años de éxito de la corona española, pues predominaban en la conciencia de muchos, a pesar de que admiraban muchísimo, y eso se va a expresar en la Constitución del 24, la República de Estados Unidos, ¿no? Ahora, desde que Iturbide entra a la Ciudad de México, ya con el plan de Iguala y con el ejército trigarante, él manda a preguntarle al arzobispo de México, que era José de Fonte, que después se va a ir, ¿eh? Pero porque no acepta, bueno, ya en tiempos de la República, pero le manda a preguntar al arzobispo Fonte y él va a convocar a juntas eclesiásticas de si la República o el México, la monarquía de él o el heredero de la corona española, México como heredero de la corona española, tenía derecho al patronato. No es, pues no, con él sería regio, después sería el patronato republicano, ¿no? Y entonces lo interesante de este proceso es que tanto el arzobispo José de Fonte como los obispos y los curas convocados
a las juntas eclesiásticas les dicen que no, por una simple razón a la que se va a aferrar la Santa Sede, porque así era, que el patronato se había concedido a los reyes de España, no a la corona. Entonces, al independizarse México de la corona española, no heredaba el derecho al patronato. Tenía que solicitarlo a la Santa Sede, y la Santa Sede, viendo las virtudes católicas de los presidentes y de los políticos mexicanos, podía acceder o no a ese patronato. ¿Por qué era importante lo del patronato? Porque por el patronato la corona española nombraba a los obispos mexicanos o a los obispos de la Nueva España. Y estos nombramientos eran muy importantes porque eran parte del poder real, real no de corona, sino auténtico, apegado a lo cotidiano. Los obispos tenían un gran poder, y tener la lealtad por haberlos nombrado, pues era muy importante para la corona española, y así lo van a buscar los gobiernos mexicanos. Me parece que es una de las explicaciones de por qué pugnan tanto por el patronato. Hasta la última vez que se va a luchar por el patronato es en la última dictadura de Santa Anna, ¿no? Y bueno, de José de Fonte le dijo a Iturbide que no, la Junta Eclesiástica dijo que no, la Santa Sede en las miles de veces, bueno, no miles, en las muchas veces que se mandaron representantes para pedir el patronato, dijeron que no. De hecho, Iturbide, después de que es nombrado, coronado emperador, cancela el Congreso que iba a ser la Constitución del 24, y es destituido por la Revolución de Casamata, donde va a aparecer por primera vez, que hablábamos Manuel y yo de este personaje del siglo XIX, Antonio López de Santana, y que se organiza el 1 de febrero de 1823, y que solicita la destitución de Iturbide, ¿no? Por eso abdicó Iturbide el 19 de marzo de 23 y abandonó el país. Después regresa y es de los pocos que son fusilados, igual que Vicente Guerrero. Precisamente José María Luis Mora, en uno de sus libros, dice que México era el país más civilizado del mundo porque no se asesinaba a nadie, ni se fusilaba a nadie. Pasaban revoluciones, levantamientos, pronunciamientos, pero bueno, simplemente quedaban fuera del poder, pero no se los fusilaba, a lo mucho se los exiliaba. Pero solamente, creo que solo Iturbide y Guerrero son los fusilados en México durante el siglo XIX. Iturbide por no sé por qué lo fusilaron, la verdad no me lo explico. Pero a Guerrero, pues porque le tenían mucho miedo, ¿no? Finalmente, ¿no? Y finalmente, mientras se sale la Constitución, va a gobernar un triunvirato, esto ustedes ya lo saben, y se va a publicar la Constitución del 24 en octubre, y va a estar vigente hasta el 29 de diciembre de 1836, cuando se va a publicar la primera Constitución centralista. Y el artículo 3 de la Constitución del 24 asentaba, y lo leo: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege con leyes, debe ser, dice, por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En realidad este artículo repetía lo que decía el artículo 12 de la Constitución de Cádiz. Cito: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica románica, única, verdadera. Eso no lo ponen los mexicanos, única, verdadera. La nación la protege por las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. O sea, nosotros nacemos con una república federal independiente, soberana, pero intolerante en el aspecto religioso, y muchas cosas más, pero intolerante en el aspecto religioso. Y esta intolerancia se va a pugnar por la definición de la tolerancia desde 1824 hasta que se va a publicar el decreto de 4 de diciembre de 1860, dado por Benito Juárez, cuando triunfan un poquito antes de triunfar sobre los conservadores durante la Guerra de Reforma. Ahí se va a dar el decreto de libertad de cultos. Pero México, de hecho en la Constitución del 57 se discute el artículo 15, pero como hubo mucha discusión, entonces lo quitaron. La Iglesia perdió lo de las leyes sabias y justas, y también se perdió lo de la tolerancia. Después hay otro artículo que dice que
sí, el gobierno federal puede tomar decisiones sobre las cuestiones eclesiásticas y qué sé yo, ¿no? Pero finalmente, la libertad de cultos que se pelea desde el 24, en el 48, cuando vienen los norteamericanos, cuando se sufre o sea, más bien se acaba la guerra con Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos, se discute también la libertad de cultos, porque se consideraba, había un propósito de traer migración extranjera y que para esto se tenía que tener libertad de cultos para tener gente que viniera de los países que no fueran católicos. No se quería ni a los españoles ni a los italianos, porque eran católicos. Se quería a la gente que venía de los países protestantes porque eran más trabajadores y porque los liberales tenían la idea de que si se propiciaban otros cultos, se iba a poder controlar mejor a la iglesia católica, ¿no? Digo a la iglesia porque era la única que había, ¿no? Entonces sí, esto es importante, como desde el 24 se define la intolerancia religiosa de México y se decreta la libertad religiosa hasta el 4 de diciembre de 1860, poquito antes del triunfo de los liberales sobre los conservadores después de la conocida como Guerra de Reforma. Las leyes protegían, por supuesto, a la religión católica y a las otras que se establecieran en el país. Eso decía el decreto de 1860. Esta libertad religiosa fue uno de los puntos de fricción entre el liberalismo y el conservadurismo durante los primeros años de vida independiente de México y hasta ya bien avanzado el siglo XIX. Debo aclarar que en México surge la filosofía liberal desde finales del siglo XVIII. El conservadurismo no está expresado como una filosofía política. De hecho, el Partido Conservador se va a fundar hasta 1849, después de la derrota que tiene el ejército mexicano con la intervención norteamericana por Lucas Alamán. Ahí ya podemos hablar de conservadores y liberales, a partir del 49. Antes de eso, hablábamos de federalistas y centralistas, ¿no? Liberales, retrógradas, les decían los cangrejos, pero porque iban para atrás, siempre miraban para atrás, pero no había conservadores. Es más, en alguna historiografía se suele identificar al católico con el conservador, y son dos conceptos diferentes. El católico no forzosamente era conservador, había católicos liberales y fue una corriente muy importante de finales del 18 a principios del 19. Y también estaban ¿cómo eran? Después me acuerdo y les digo, los ultramontanos, que eran los que estaban a favor de lo que decía la Santa Sede por principio, ¿no? Pero sí hablamos de federalistas y centralistas, que es la gran disputa de los primeros años del siglo XIX, y ya después del 49 va a surgir el Partido Conservador, que nace muy vinculado con las ideas monárquicas, ¿no? Y bueno, ya saben ustedes que el primer presidente fue Guadalupe Victoria y tuvo como vicepresidente a Nicolás Bravo, que se levantó en armas contra el presidente para ocupar la presidencia. Yo creo que por eso se quitó la vicepresidencia en una de las constituciones centralistas, porque el vicepresidente siempre peleaba por quitarle la presidencia al que la tenía. Lo hace Nicolás Bravo en el primer periodo presidencial después del 24, y lo hace Anastasio Bustamante en el segundo gobierno, y así continuamente, ¿no? Creo que Valentín Gómez Farías, que es el vicepresidente de Sandana en 2 ocasiones, no lo hace. Pero por eso se quita la vicepresidencia de México, porque siempre el vicepresidente añoraba tener el primer lugar y no el segundo que le tocaba, ¿no? Finalmente, la situación del país durante estos primeros años fue muy agitada, ¿no? La segunda elección para presidente fue muy azarosa, la de 1828, cuando van a competir Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. El que gana es Gómez Pedraza, pero Santana y otros más están a favor de Vicente Guerrero, le quitan la presidencia a Gómez Pedraza y Gómez Pedraza pues se va del país, ¿no? Y así llega Vicente Guerrero, ¿no? Llega Vicente Guerrero como presidente
y como vicepresidente Anastasio Bustamante, que ese cuando se va, porque le toca una invasión a Vicente Guerrero y pide autorización del Congreso, deja un presidente sustituto mientras él se va a combatir a la invasión, y Anastasio Bustamante da un golpe, deja a José María Bocanegra, de hecho, y Bustamante da un golpe de Estado para quedarse con la presidencia de la República. De hecho, Bustamante tuvo un gran apoyo de Lucas Alamán. Esta administración se conoce como Bustamante Alamán, porque prácticamente las decisiones las toma Lucas Alamán, pero es una administración muy criticada por su excesivo centralismo, nada sorprendente de Lucas Alamán, y por otra parte, por haber asesinado al expresidente Vicente Guerrero. Y eso ya empieza a finales de los, bueno, 1832, 33, es el tiempo de los radicales. Por primera vez va a haber un congreso de radicales y se empiezan a notar porque sus dirigentes eran profesionales civiles, tenían su apoyo en las milicias cívicas y no en el ejército, y sobre todo porque eran unos desconocidos en el juego de la política. ¿De dónde vienen esos ahora que quieren tanto poder, no? Uno de los autores del siglo XIX, que fue monárquico y que despotricó contra Maximiliano, él decía que por primera vez cuando van al Congreso, es la primera vez que usan frac y levita. Es como si dijéramos que tenemos diputados ahora, cuando van al Congreso, a la Cámara de Diputados, es la primera vez que se ponen un traje y corbata, que ahora con el COVID dicen que no se deben usar corbata, pero bueno. Y el 32 hubo un levantamiento en Veracruz que es apoyada por Santana. Y es cuando se quita Anastasio Bustamante y deja la presidencia en Gómez Pedraza, y poco después va a ser electo, va a haber un proceso electoral y va a ser electo Santana como presidente y Gómez Farías como vicepresidente. Y como acostumbraba, y lo va a hacer todo el tiempo, Santana se va a su hacienda Manga, entonces era Manga de Clavo, creo que no era el Encero todavía, se va a Veracruz y deja como interino, como encargado del despacho, por decirlo así, a Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías había estado refugiado en Zacatecas con el Francisco García, el gobernador, que era muy amigo de Mora. Entonces Mora, Valentín Gómez Farías y varios de los liberales de esta época están en Zacatecas, ¿no? Antes de venir al gobierno de México, ¿no? Y ellos buscan transformar al Estado soberano, ¿ya? Y quieren construir un Estado cuya soberanía realmente no les sea disputada por ningún poder nacional o internacional. Pretendían formar ciudadanos con un espíritu crítico y racional, libres del fundamentalismo religioso. En este contexto, el proyecto educativo era prioritario a fin de quitar al clero el dominio de las conciencias, como había dicho José María Luis Mora. José María Luis Mora había sido sacerdote, conocía perfectamente el dominio de la iglesia. Los propósitos de estos primeros liberales, que van a ser la primera reforma liberal, la del 33, se oponía a dos de las instituciones más fuertes del siglo XIX, el ejército y la iglesia. Al ejército por la eliminación de los fueros y la iglesia por las varias disposiciones que van a hacer en el 33. Y entre ellas, la primera disposición que toma Gómez Farías y el Congreso, es el Congreso que está cuando él está de presidente, es la definición del patronato nacional. O sea, sin consultar a Roma, el patronato lo dispone la República. Ya se había hecho en el 27 la declaratoria y había sido todo un escándalo a nivel internacional, ¿no? Y entonces, desde el 21 se le dice Iturbide que tiene que pedir la autorización de Roma. En el 27 el Congreso lo define, igual que hace Gómez Farías en el 33, ¿no? Y era importante el patronato porque con el patronato podían nombrar los individuos que consideraban más idóneos para dirigir las parroquias, que es la posición más importante de la iglesia a nivel social, desde una perspectiva social.
La parroquia es como cuando se dice la medicina de primer nivel, que es la puerta de entrada al servicio de salud. Igual las parroquias es la puerta de entrada a la iglesia, ¿no? Entonces, el poder nombrar a los párrocos era muy importante para Gómez Farías. De hecho, va a dar dos leyes, dos de las leyes reformistas, que tienen relación con la definición del patronato, es nombrar directamente los puestos para ocupar las parroquias, que son totalmente negadas por la jerarquía de ese momento, ¿no? Que es la jerarquía, la primera jerarquía que es nombrada por el Papa Gregorio XVI en 1831. Son los primeros obispos mexicanos. Francisco Pablo Vázquez de Puebla, que es el que manda en el 25 el gobierno mexicano para que haga las negociaciones con la Santa Sede, y finalmente iban a nombrar obispos impártivos que no tienen jurisdicción territorial, y Pablo Vázquez dijo, no vengo aquí a comprar una mitra, ¿no? Y a él lo nombran obispo de Puebla, y se destaca mucho de esto, además de Francisco Pablo Vázquez, el obispo de Michoacán, Juan Cayetano Gómez de Portugal, que para mí es el grande de Portugal, y un hombre que es un santo varón, el obispo Subiría de Durango. Todos ellos todos los primeros obispos nombrados en el 31 son notables, notables, realmente. Era una generación muy destacada. Y el obispo de Subiría muere con aroma de santo. De hecho, el obispo Subiría es el que publica, terminada la guerra con Estados Unidos, recién firmados los tratados de paz del 48, él publica una carta pastoral en la que dice: no sé por qué nos escucharon nuestras plegarias y nuestras oraciones. Rogamos con todo nuestro fervor para que el triunfo fuera para las fuerzas mexicanas, y no lo logramos. Pero al menos conservamos la nación. Y esto lo dicen los historiadores del siglo XIX mexicano, pero no citan a Zuviría. Y fue el primero que lo dijo, que habíamos perdido una gran porción de territorio, nos habían dado, bueno, la disputa que se da en el 47, en enero del 47, por que está Gómez Farías de vicepresidente, en donde pide que la iglesia le dé un préstamo de 15 millones de pesos. Es lo que le va a dar Estados Unidos a México en compensación por lo que le quita. Los estados más ricos de Estados Unidos del sur en la actualidad, pues eran de México, ¿no? Y entonces es muy importante este sentimiento, ¿no?, de Zuviría. Sí, pedimos, pero no se nos concedió, pero al menos conservamos la patria. Y esto lo siguen diciendo los historiadores, pero no dicen que el primero que lo dijo fue el obispo Zuviría. Quizás por ese secularismo que tiene la sociedad mexicana, ¿no?, la secularización de la sociedad mexicana. De hecho, los que trabajábamos las cuestiones eclesiásticas fuimos acusados de ser conservadores, reaccionarios, qué sé yo, ¿no?, por el tema que trabajábamos. Ahora ya no. Desde la reforma de Salinas del 94, la reforma del artículo 130 constitucional, cambió un poco la perspectiva, ¿no? Somos seculares, pero se puede trabajar el tema de la iglesia. Esa fue una de las medidas que más discutió la iglesia de Gómez Farías en el 33, ¿no? Y era una minoría la que sostenía la reforma, no eran muchísimos, no se crean que eran más los centralistas y después convertidos en monárquicos, ¿no? Pero finalmente se trataba de un grupo notable que tenía una filosofía liberal, ¿verdad? Y ellos estaban seguros y lo esperaban, que la reacción de la jerarquía católica y de los católicos notables iba a ser desmesurada en contra de sus medidas. También la época está asignada o está determinada por la posición de la Santa Sede, que en el Papa Gregorio XVI publica la encíclica Mirari Vos el 15 de agosto de 1832. La reforma va a ser en el 33. Y en ella condena todo lo moderno y dice que la separación iglesia-estado, la libertad de prensa, todas estas decisiones iban a afectar a la iglesia y también a los estados que las definían, ¿no? Y por otra parte, condena a todos los que buscan la separación iglesia-estado. La encíclica Mirari Vos de Gregorio XVI, que es sobre el Estado moderno, los errores modernos.
Esto va a ser acentuado terriblemente por el Papa Pío IX en la primera encíclica que publica cuando sube al poder pontificio en el 46 y luego en la Quanta Cura y el Sílabus, ¿no?, del 64. Pero lo que es interesante es que el Papa condena los errores de un fraile francés, Lamennais, que defendía la separación de la Iglesia y el Estado. Incluso después va a publicar un libro, Palabras de un creyente, y entonces donde Lamennais le dice al Papa que él tiene mucho respeto y sigue las disposiciones de la Iglesia en lo espiritual, pero que en lo secular es libre, independiente, autónomo. Es el primero que marca la separación entre lo espiritual y lo temporal, que va a ser tan útil para los liberales y los republicanos de todo el mundo, ¿no? Ahora tenemos muy claro, separamos lo espiritual es privado, nadie se debe enterar de nuestras posiciones, mientras que nuestra vida es pública, la vida secular, ¿no? Entonces tenemos una separación entre lo espiritual y lo pragmático, lo no pragmático, lo secular, ¿no? Y luego posteriormente está este libro de Palabras de un creyente de Lamennais que critica a la monarquía, critica al rey, y entonces finalmente el Papa lo condena en otra encíclica, Singularis Nos, también del mismo Papa Gregorio XVI. Entonces, en el mundo está la discusión que están teniendo los liberales mexicanos, está llevándose a cabo en todo el mundo. Es una posición internacional, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los decretos publicados por Gómez Farías? Yo creo que lo dijeron el 30 de mayo, el Patronato Nacional, el 17 de agosto, algunos dicen que fue el 17 de julio, la securización de las municiones de California, el 12 de octubre del 33, el cierre del Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos, otros más. Después va a decretar el cierre de la Universidad Pontificia y además de San Ildefonso y de otros colegios. Y finalmente le quita la coacción civil para el pago del diezmo, que lo cual le afecta profundamente a la Iglesia, y además quita la coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos. Es decir, si un fraile se iba de un convento sin regularizar su situación, la policía podía ir por él y volverlo a encerrar en el convento. No se podía ir. Y si un católico no pagaba los diezmos, se le podía perseguir con la policía, ¿no? Había coacción civil, eso quiere decir, ¿no? Eso lo quita Gómez Farías, ¿no? Por supuesto que todo el mundo vio con beneplácito el asunto y dejaron de pagar los diezmos. Y después van a decirle al Estado, no le podemos apoyar porque ustedes fueron los que dijeron. Y como cierran la Universidad Pontificia, le quitan los recursos a los colegios que van cerrando, y además sus bibliotecas, van a crear la Biblioteca Nacional, ellos van a crear la educación pública en el Distrito Federal y todas las prevenciones relativas. Se hace una gran reforma educativa muy importante, pero de todas estas leyes, la Iglesia va a criticar la del patronato, las dos que emite para nombrar a los párrocos, la de la coacción civil para el pago del diezmo, y lo mencionan menos, la eliminación de la coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos, lo mencionan poco los obispos. Lo que más les afecta es lo que afecta a sus ingresos, lo del diezmo. Y finalmente, para Portugal, va a ser importante la apertura de la Universidad Pontificia. Por supuesto, quitan los fueros del ejército, pero no de la Iglesia. Y además no se atreven a tocar los bienes eclesiásticos. Hay dos propuestas, una ay, se me fue el nombre ahorita, perdonen ustedes, una que es el vicepresidente cuando se funda la República de Texas, mexicano él, que dice que se vendan en subasta pública los bienes de la Iglesia, y la propuesta de Mora que se entreguen, lo hace en un ensayo que concursa en el estado de Guanajuato, en que dice que los bienes de la Iglesia se puede dividir en cuerpo místico y la Iglesia civil, y que la Iglesia civil es creada después de Constantino, y entonces que todo lo que viene se le pueden quitar, porque son bienes civiles, no hay problema, aunque ellos digan que son de índole eclesiástica. Es muy importante el pensamiento de Mora,
en este aspecto, ¿no? Y bueno, Santana va a regresar de su hacienda Manga de Clavo para castigar al liberal Gómez Farías, deroga todas las leyes, excepto las dos leyes que quitan la coacción civil para el pago del diezmo y la coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos, y contrata como ministro de Justicia al obispo Portugal. Era un gran prestigio para Santana tener al grande Portugal, pero Portugal, bueno, deroga la ley de educación, todo le toca a él, pero se da cuenta que no puede controlar al general Santana. Y entonces se quiere regresar a su diócesis, Santana no lo deja, pide que intervengan por él, interviene el gobernador, el Congreso del Estado, su diócesis, y finalmente regresa a Michoacán, finalmente, ¿no? Y así le pasó también a Lucas, pero Lucas Alamán se muere. Creo que tengo mucho tiempo, ya me llevé mucho tiempo. Les puedo decir que después de esta reforma, lo importante de esta reforma es que dejó claro que la iglesia podía ser tocada, que había una división dentro de la misma iglesia que estaban a favor de los cambios y aquellos que no estaban a favor de los cambios. Y después de la reforma liberal de Gómez Farías, va a venir todo un proceso de la república centralista, las dos repúblicas centralistas, los pronunciamientos militares, y la iglesia quedó prevenida de que había un grupo que cada vez que tomara el poder la iba a atacar. Y esto es una prevención que lo va a hacer inclinarse siempre a favor de las repúblicas centralistas, de las bases orgánicas. Ahí están los 10 obispos que había en el país, están ahí en la definición de las bases orgánicas. ¿Por qué? Porque les tenían miedo a los liberales. Entonces, creo que posteriormente va a venir el plan de Ayutla, que ustedes tuvieron una clase sobre las leyes de reforma del plan de Ayutla, la ley Lerdo, la ley Juárez, y solo decirles que la iglesia protestó enérgicamente contra todas estas leyes. La defensa de la iglesia o la acusación de la ley Lerdo por parte de la iglesia son unas cartas pastorales interesantísimas, ¿no? Y lo que es más importante, porque son excomulgados aquellos que se apoyan en la ley, sobre todo que la mayoría de la gente vivía en casas de religiosos, y entonces en casas de la iglesia, y que pudieran ser propietarios de la casa que vivían, era un beneficio enorme, que lo aprovechan los canónigos hasta el más humilde de los artesanos de la Ciudad de México. Entonces la reforma de la ley Lerdo fue más impactante en el parte urbano que en el ámbito rural, aunque también hubo. Y entonces llegan montones, el archivo del Vaticano está lleno de cartas de los católicos que están preocupados porque no pueden cumplir con la disposición pastoral de comulgar en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, y que le piden al Papa que los proteja y que los defienda. Y entonces cuando se va a hablar de los compradores de buena fe, aquellos que compraban los bienes y que estaban dispuestos a devolvérselos a la iglesia una vez que cambiaran las leyes, pero como decía la Secretaría de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios de la Santa Sede, esas leyes no iban a cambiar. Nunca se iba a poder regresar a la situación anterior. Estaban definidas de tal manera. Y incluso uno de los más críticos de la ley Lerdo fue Clemente de Jesús Munguía, el obispo de Michoacán, primer arzobispo de Morelia, y él después, ya en épocas de Maximiliano, dice que la ley Lerdo no era tan destructora como sí lo va a ser la ley de nacionalización, que ahí sí se afectan los bienes eclesiásticos, porque la iglesia estaba dando dinero al Partido Conservador y sostenía la guerra. Esta era la posición de los liberales y así era. Pero bueno, quiero decirles nada más, pues, me da mucha pena, yo trabajé mucho y me entretuve mucho en la primera parte, pero de hecho la situación de la iglesia va a cambiar hasta el porfiriato. Todavía en tiempos de Maximiliano, la iglesia seguía pugnando. De hecho, el arzobispo Labastida, que antes es el obispo de Puebla, tiene un fuerte enfrentamiento con Comonfort como presidente del plan de Ayutla, después de Juan Álvarez, por la guerra de Zacapastra. Y se acusa al obispo de apoyar a Zacapastra, y sí los apoya. Incluso no se va cuando Comonfort bombardea la ciudad de Puebla. Y habla con Comonfort en 2 o 3 ocasiones para pedirle que sea benigno con los levantados de Puebla.
Finalmente los levantados de Puebla entregan las posiciones, pero a Antonio Arica Marís, que es el que asume, además del cura, es el que asume el movimiento, logra escaparse y se va para Estados Unidos y después para Europa. Y realmente es una pena lo que acaba siendo jesuita, Antonio. Es una vida muy hermosa, hay una biografía de él que escribe Jan Basaun en el Colegio de México. Pero ya cuando empieza el porfiriato, Porfirio Díaz en el 76, el plan de Tuxtepec, toma poder en el 78, en realidad logra ser la Bastida, sobre todo, hace un acuerdo con Porfirio Díaz extraordinario, al punto, este es lo último que les voy a contar, en 1878, el Papa León XIII le pide, recién ha subido al poder pontificio, le dice a la Bastida que negocie con Porfirio Díaz el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se van a romper en el siglo XIX. Y la Bastida le dice que no, simplemente no. Y luego después le dice que tiene que organizar eventos, congresos regionales para preparar el gran concilio plenario latinoamericano, y la Bastida le dice que no. Y si la Bastida decía que no, todos los obispos decían que no. En la iglesia no había habido un líder eclesiástico, a pesar de que había personajes tan notables como Vázquez o Portugal o Zubiría, ellos no eran líderes nacionales. La iglesia tiene un líder nacional hasta que llega a la Bastida como obispo de Puebla y después como arzobispo de México. Es muy extraño, él cambia muchísimo después en el porfiriato, que es lo que estoy tratando de entender, cómo el poder puede transformar tanto una persona, pero que ya había tenido poder desde muy joven. Entonces no acabo de entenderlo. Pero bueno, finalmente los problemas iglesia-estado se van a continuar en distintas partes de la República hasta la reforma de Salinas de 1894. O sea, las relaciones diplomáticas se rompen en el siglo XIX muy temprano. Después el plan de Ayutla, Benito Juárez en el 59 va a cancelar completamente las relaciones y se van a restablecer hasta Salinas de Gortari. Aunque el Papa León XIII trató de restablecerlas, y Porfirio Díaz le dijo: a México le ha funcionado un principio, la independencia entre la iglesia y el Estado. Perdón, usted puede mandar a quien quiera, pero lo va a mandar ante la iglesia. Para mí, puede entrar por la cocina, pero no va a ser un representante diplomático. Y por eso tuvimos delegados apostólicos que no tienen una función diplomática hasta la reforma de Salinas en 1992. Bueno, mil disculpas, me entretuve mucho, espero que, pero ya creo que ya es demasiado. Preguntas. A ver, bueno, muchas felicitaciones. Alguien te dice por ahí que el que se te olvidaba era Lorenzo de Zavala, en Texas. Exactamente, muy bien, muchas gracias, muchas Mira, gracias. los Y de alumnos hecho, bien que saben. sí, Ángel fíjate Pérez, que es Ángel Pérez dice, interesante. muchas gracias, excelente clase. ¿Nos podría comentar algo sobre la creación de una Iglesia Nacional Mexicana por Ah, parte de los liberales? Tengo entendido 61. que ya desde Juárez se planteaba esa Sí. idea que al final llevaría un cisma en la Iglesia mexicana entre los fieles de la Santa Sede y la Iglesia subordinada del Estado. 1861, Manuel. Ajá. Es en 1861. El año 61 es muy importante, es el primero después está Benito Juárez de presidente, y es cuando suspende el pago de la deuda exterior, y cuando va a venir la intervención al año siguiente, en el 62, francesa, española e inglesa. Pero en el 61 tratan de crear, porque se dan cuenta, y lo dice después Justo Sierra, de que finalmente la religión católica era importante. Y sí tenía, lo que decían los conservadores del siglo XIX, la identidad del mexicano estaba definida por la Iglesia Católica. Rubén, creo que tenemos Único que problemas mantenía con de cierto, el pues, sonido. se dan cuenta y entonces crean una iglesia. De hecho, después va a ser metodista. No, no. Ah, ¿ya? ¿Ya se Ya restableció? parece que sí se oye Ya, mejor. creo que ya, ¿verdad?
Sí, y entonces van a crear esa iglesia en el 61. Y después va a ser, creo que después va a ser la iglesia metodista. Pero finalmente no se logra restablecer de manera importante, ¿no? Sí tienen, lo intentan, ¿verdad? Sustituir a la Iglesia Católica Apostólica Romana por la Iglesia Católica, no apostólica y no romana, Iglesia Católica Mexicana, porque apostólicas son los apóstoles, herederos de los apóstoles, y romana, pues la sede pontificia, ¿no? Entonces no podía tener esas dos características. Entonces la Iglesia Católica Universal Mexicana, con lo cual es contradictorio. Pero es un proyecto que no avanza mucho. Sí, influye porque había muchos sacerdotes que eran liberales y son los que van a apoyar este proyecto. Muchos, no eran pocos. Y sí lo intentan para quitarle, igual que con las leyes de inmigración, trataban de traer a gente que no fuera católica, sino que fuera protestante, que viniera de los países que no eran católicos, para poder controlar a la Iglesia Católica. En realidad les costó mucho trabajo poder controlar a la Iglesia. Era un poder, era el único banco que existía en el país, ¿no? Entonces la gente misma defendía a la Iglesia porque tenía recursos de la Iglesia. Por otra parte, no solamente era poder espiritual, poder económico, y además, perdón, ya, era económico, era social, era espiritual, era un poder absoluto. Quitar, destruir esas bases de poder fue increíble. Ahora vemos una iglesia muy disminuida. También ha cambiado mucho, ha perdido mucho la iglesia porque sus esquemas de formación han sido bastante deficientes en algunos casos, bastante. Y por otra parte, antes eran súper selectos, los curas y los frailes eran muy selectos y además eran muy formados. De hecho, por eso eran 14 los diputados a las Cortes de Cádiz, religiosos. ¿Por qué? Porque eran los más formados del país. Y esto siguió siendo en el siglo XX, ya a mediados del siglo XX, finales del siglo XX ya no. Creo que ahora tenemos una iglesia católica muy disminuida a lo que fue. De esos grandes hombres que había antes, pues ya. Es como la compañía de Jesús. La compañía de Jesús era extraordinaria. Ahora no es la misma. Ya no es la misma. Desde que vendieron el Patria, que perdieron el Patria, como que han perdido. Y ya no son los mismos. Quizás en otras partes del mundo, pero en Pero México, aquí no. aquí Bueno, no. Sí. la maestra, te felicita, la maestra Luz María del ITAM, Ah, sí, Luz y María Silva. te pregunta, ¿qué tanto la Constitución de Cádiz era un común denominador entre conservadores y liberales, ya que asistió gente de ambas tendencias y mientras se hizo la Constitución, rigió en México la de Cádiz tanto en el Imperio como en el 1823-24? Es pregunta. Sí, de hecho sí, la Constitución de Cádiz fue muy importante. Acuérdate que en algunos lugares no la llegaron a proclamar, porque era muy liberal para algunos. Era intolerante como va a ser la Constitución del 24. Sí, efectivamente fue adoptada en muchos lugares y tuvo un gran dominio, pero había raíces de liberalismo en la Constitución de Cádiz y por eso rechazada en México. Yo no diría que había conservadores y liberales, porque el conservadurismo todavía, bueno, por lo menos en la parte no hispana, todavía no está declarado de manera abierta, pero sí había monárquicos y republicanos, creo que esa es la definición más correcta, y liberales y Perfecto. monárquicos. O sea, pero que es la misma definición, republicanos y monárquicos. Sí. Marta Silva dice, excelente, cuando empecé a trabajar el tema de influencia del pensamiento católico en personajes y organizaciones políticas, el primer libro que leí fue el suyo, ¡Ay, de veras! precisamente en el Instituto Mora. Agradecería que profundizara un poco más en lo referente a la interrelación entre poder político y poder espiritual durante el Segundo Imperio. Bueno, yo creo que eso sale un poco del tema que estamos hablando ahora. Porque Quizá, no llegué, exacto. era demasiada materia.
Exactamente. Quizá, si proporcionas tu correo electrónico, a lo mejor le podrías contestar más directamente, ¿verdad? Sí. Luego, Adán dice, qué gran ponencia, como dice usted, la Iglesia no aceptó las leyes de reforma. ¿Qué opina usted de que hasta la fecha no existen inventarios actualizados en el gobierno de bienes muebles e inmuebles de todo lo que se le quitó al poder eclesiástico? ¿Los liberales no vieron la dimensión de esta ley o qué pasó que hasta nuestros días no se ha podido actualizar dicho inventario? Así es. Incluso algo importante de contar, en 1861 mandan a recoger las actas del Cabildo Eclesiástico. Esto está en tu archivo, Manuel. Ajá, sí, En el archivo del Cabildo que tienes ahí la copia digital, ¿no? Del archivo de la sí, catedral. Y es bien así es. interesante porque finalmente el secretario del capilla, el sacerdote capilla, el secretario del Cabildo, dice que fueron y se llevaron todo y que lo quemaron las actas. O sea, los liberales no tenían conciencia de lo que había y fueron muy radicales en algunos casos. Pero algo bien importante, si uno lee la México a través de los siglos, se cita las actas del Cabildo del 61 que supuestamente, según Capilla, habían sido quemadas. O sea, no fueron quemadas, pero no fueron Perfecto. puestas en un archivo general. De hecho, eh, es muy difícil trabajar los bienes de la iglesia porque no hay información confiable. Y además las formas bueno, eso se sabe que era una diferente forma de llevar las cosas, ¿no? Pero sí hace falta un buen estudio. Ha habido intentos, sobre todo de los norteamericanos, pero yo creo que se quedan cortos con respecto a lo que tenía la iglesia en el siglo XIX. O en el siglo, bueno, y en el periodo no hispano no se diga, ¿no? Ay, sí. Brenda Angélica dice, muchas gracias por esta conferencia. Pregunto, ¿por qué con las leyes de reforma se expulsaron a los religiosos que eran extranjeros? Sí, bueno, hay una ley sobre los religiosos en el 61. De hecho, se cierran varias congregaciones religiosas y no se les permite, desde el decreto del 12 de julio del 59, no se permitía que se reunieran. De hecho, los dominicos van a regresar hasta el porfiriato y van a empezar a formarse. El arzobispo Labastida, cuando regresa de Roma en 1870, procura proteger a las religiosas. Las religiosas son exclaustradas por las leyes del 61 y vivían en domicilios particulares. Entonces, las leyes fueron muy radicales. La ley del 59 de Benito Juárez, de Veracruz, era importante, pero finalmente destruyó un sector que era importante para el país. Y no solamente afectó a los extranjeros, también a los nacionales, pero a los extranjeros con mayor razón. Cuando se decreta la expulsión de varios jesuitas y de algunos dominicos por Lerdo de Tejada, había varios extranjeros, pero también salieron mexicanos, ¿no? Sí. Óyeme, y esto vale para las monjas, la Claro, de vida activa, no las consagradas, sino las de vida activa, que así además, es. bueno, Carlos Eduardo dice, ¿podría comentar un poco sobre el papel de la Iglesia dentro del Partido Conservador después de 1850, con el regreso de Santana al periodo conocido como dictadura? Sí, bueno, no, era una dictadura. No era conocido como, sino era una dictadura. Ujú. Y cuando se muere Lucas Alamán y Tornel, el general, el señor se va a llamar a su Alteza Serenísima, ¿no? Se marea en el ardillo Antonio López de Santana. Quiero decirles que el jefe, el dirigente del Partido Conservador y del Ejército Conservador fue el obispo de Puebla, la Bastida. Las cartas de la Bastida desde Roma con todas estas gentes de México eran impresionantes. El señor podía informarle al Papa dónde iba a haber una revolución porque él era el que decía dónde iban a ir a atacar. Estaba un consejo conservador, pero realmente el obispo Labastida es el dirigente. Y de hecho, es la primera vez que un obispo tiene tanto poder como tuvo Labastida. Es impresionante. Y tomaba las decisiones. Cuando se queda Zuluaga en México, cuando la guerra de reforma, y que se queda Zuluaga en México, Juárez errante en la República, de hecho,
Zuluaga le escribe a la Bastida y le dice, puede usted regresar a su diócesis, lo protege mi gobierno. Y se viene la Bastida de Roma y llega hasta La Habana y no puede entrar porque los puertos están en poder de los liberales. Entonces no puede entrar. Y es ahí donde la Bastida define su monarquía. O sea, su espíritu monárquico se va a firmar se va a potenciar en La Habana y llega a Nueva York y entonces ya está de presidente conservador. Miramón lo nombra ministro plenipotenciario ante la Santa Sede. La Bastida sabe que no va a hacer nada en Roma como ministro, pero sí como impulsor de la monarquía. De hecho, él es el que le dice a Pío IX que le diga a Maximiliano que reciba a ese grupo de notables mexicanos que le va a ofrecer la corona. Esa es la Bastida. Nadie lo había dicho, porque nadie había ido a consultar ese archivo, el del Vaticano. Pero es la Bastida. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me perdí? No. No. Bueno. Una última pregunta. Dice, ¿qué pasó con las asociaciones de fieles como cofradías y hermandades en este siglo con la secularización y de los bienes? Muchas gracias. La ley del 59 de Benito Juárez de Veracruz, que nacionaliza los bienes, además declara la independencia entre la Iglesia y el Estado, pero clausura las cofradías, las asociaciones piadosas. Es un ataque directo a estas agrupaciones religiosas. De hecho, siguieron habiendo algunas cofradías, ya muy mermadas, porque las cofradías eran muy ricas, tenían muchos bienes. Tanto bienes temporales, ¿verdad? Porque era con lo que se sostenían las fiestas, los aniversarios y qué sé yo, que le daba un fuerte golpe la ley de Juárez, tanto a las capellanías como a las asociaciones pías, a las cofradías, porque lo que quería Juárez era eliminar el poder económico de la iglesia, y lo logra. De hecho, los obispos dejan de apoyar al ejército conservador. Hay un sermón de Clemente de Jesús Munguía que lo da en la Basílica de Guadalupe poco antes del triunfo liberal, en donde habla de la paz y le pide a la Virgen de Guadalupe que ayude al fortalecimiento de la paz, porque nunca se había vivido en México una desgracia como la que se estaba viviendo con la guerra. Habla Munguía como líder del Partido Conservador, que no lo era, pero como ya no estaba la Bastida, él hereda ese liderazgo, pero no, Munguía no era líder. Munguía era un intelectual del derecho, ¿no? Y entonces, pero es muy interesante porque poco después, cuando entra Benito Juárez a la ciudad en enero del 61, da un discurso sobre cómo se ganó la paz del país por la lucha, por la guerra. Es una posición completamente diferente. Y bueno, acuérdate que en el 61 el Congreso decide, Benito Juárez decide expulsar a los obispos del país. Es bien interesante lo que dice Justo Sierra, los expulsa porque el Congreso era muy radical y posiblemente los hubieran fusilado. De hecho, Ignacio Altamirano, el novelista, era diputado en el Congreso del 61 y decía, nos sobran árboles para colgar a los obispos. Eso dijo Altamirano en el Congreso del 61. O sea que los sacó del país para protegerlos, porque Benito Juárez no era radical, era un hombre moderado. Es ir contra la interpretación historiográfica, pero bueno, hay que demostrarlo. Bueno, pues muchas gracias, Marta Eugenia, a nombre de los tres que coordinamos este curso. Tienes muchas felicitaciones, sobre todo la claridad de exposición, ¿verdad? Ay, qué bueno. Así que bueno, pues te damos las gracias a nombre de los más de 80 alumnos que nos siguieron. Todavía hay 81 ahí, pero llegamos casi a los 90. Y bueno, pues con esto nos vamos acercando al cierre ya la semana entrante de este curso, donde obvio que la iglesia tenía que estar presente, porque sin conocer la historia de la iglesia no se conoce la historia del país. Así es, absolutamente de acuerdo, Manuel. ¿Verdad? No se puede conocer la historia del país cambia. Tu visión del país cambia cuando ves la participación de la iglesia y ves lo definitiva que fue. Porque tuvieron una precisión, una actuación verdaderamente impactante.
Sí. Yo, Y como tú dices, para entenderlo hay que entender desde el siglo XVI la llegada y la imposición de la iglesia en sí, estas tierras, ¿no? Si así no, es. no se entiende. Y Y yo además los diría, conflictos internos de la ay, iglesia. pero cómo no. Y Porque si hoy no, día, no era todo pacífico, ¿verdad? Ahí nos no, vamos, claro que no. no, conflictos verdaderamente notables, pueblos enteros en contra de otros pueblos por la defensa de algunos religiosos, ¿no? Sí, sí. Lo de la secularización de las doctrinas fue impactante. Pero Y bueno, luego sí, enfrentamiento también contra la iglesia, sobre todo claro. contra el clero regular, que si se apropió de tierras, de tierras de... En fin, es todo, toda una Y las historia, ¿no? alhajas, Manuel, las alhajas. El obispo Sí, Labastida, el arzobispo Labastida quiso sacar unas alhajas de una parroquia y bueno, y casi lo fusilan, ¿verdad? Porque, bueno, porque los pueblos eran los que controlaban sus bienes. sí, Tenían, y claro, que esto es una herencia de las cofradías, aunque ya no existían las cofradías. sí. Desaparecen las Muy cofradías. bien, Aunque sí, todavía siguen existiendo, pero no son lo que fueron, ¿verdad? sí. Me dice Ángel Pérez, se le extrañó en la clase pasada, doctor Ramos. Sí, es que andaba yo en Tlaxcala, que estábamos preparando un congreso, que fue parte del jueves en la tarde y el viernes y demás, pero prometo no volverme a ausentar, así que con mucho gusto estoy con ustedes. Y Uy, me bueno, da pues mucho gusto que estés nuevamente aquí. gracias a todos. Nos vemos el jueves, que también tendremos una clase, más que una conferencia, una clase muy interesante para ir cerrando ya este curso sobre la historia de México en el siglo XIX. Que pasen muy buenas noches. Nuevamente, Marta Eugenia, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos los asistentes. Claro Hasta que sí. luego. Hasta luego. Gracias.